era del 10, del 20% difícilmente, ahora se ve que la gran mayoría del pueblo francés está a favor de Hollande, a favor de estas acciones militares, a favor de realizar represalias contra este Estado Islámico. Y entonces lo que vemos estos días es que este portaaviones galo, el Charles de Gaulle, que de hecho es la nave más importante de guerra que existe en toda Europa occidental, se encuentra desde ayer en el Mediterráneo Este, muy cerca de las fronteras de las playas de Siria, y entonces desde ayer es que comenzaron los bombardeos contra el Estado Islámico, ya sea en Siria, ya sea también en Irak. Algunos de estos vuelos tienen que realizarse con la ayuda de aviones de reposte para repostar combustible, que en este caso esa ayuda es suplida por la coalición encabezada por Estados Unidos para que los aviones puedan recorrer todas esas distancias y llegar a sus objetivos, a veces tan lejos como Irak, pero estos aviones realizan esas labores. Estamos hablando ahora, en total, María Alejandra, de lo que es los aviones que están dentro de este portaaviones, el Charles de Gaulle, y también los otros aviones que se encuentran de Francia en la zona, por ejemplo, en bases de Gran Bretaña, en la isla de Chipre. Se habla de una potencia aérea de 38 aparatos que ahora están capacitados para realizar estos vuelos contra el Estado Islámico. Todo esto de forma paralela a también los ataques que realiza Rusia en represalia por lo que sería la caída por un acto terrorista, por una bomba del avión ruso. Entonces, también Rusia de su parte realiza ataques con aviones, con bombarderos, también con misiles de crucero lanzados por naves de guerra desde el mar Caspio, y todo esto dirigido contra el Estado Islámico. Lo que pasa aquí, María Alejandra, es que se ha llegado a una realidad especialmente compleja en lo que es el espacio aéreo sirio. Tenemos ahí fuerzas de Estados Unidos, fuerzas de Francia, fuerzas de los Emiratos Árabes, todas estas en el marco de la coalición encabezada por Estados Unidos. Puede ser que mañana también el Parlamento en Londres decida la incorporación de su país a esta coalición en lo que respecta a ataques en Siria. Por otro lado, tenemos también los ataques de Rusia, que no pertenece a esta coalición. También están los ataques de Turquía. Por otro lado, está también la aviación de Bashar el-Assad, que participa en estos, también en ataques, en la guerra en ese país. Y entonces ahí se crea una situación muy peligrosa que, por ejemplo, puede estar detrás del derribo de este avión, el Sukhoi 24 ruso, por parte aparentemente de Turquía. María Alejandra. Y justamente, José, ya que hablas del derribo de este avión, hay que decir que el presidente ruso, Vladimir Putin, reaccionó al derribamiento del avión militar en la frontera con Siria y afirma que este hecho tendrá serias consecuencias. Para saber un poco más acerca de esto que sucedió apenas hace unas horas y la reacción de Putin hace instantes, vamos a hacer un contacto con Sal Emergui, quien se encuentra en Jerusalén. Sal, buenos días, buenas tardes para ti. Bueno, tenemos las reacciones de Putin. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Efectivamente, María Alejandra, si no teníamos suficiente tensión, sangre, violencia en esta zona, ahora mismo se erige o se desemboca ahí una auténtica crisis y un duelo, primero en el aire y ahora en los micrófonos, entre Rusia y Turquía. El presidente ruso, Vladimir Putin, como tú decías, no ha tardado en reaccionar a este ataque, según él, al ataque de un caza turco contra su bombardero ruso. Ha dicho que es una puñalada en la espalda, ha dicho además que va a afectar seriamente las relaciones. Es más, ha insinuado que Turquía apoya a los grupos rebeldes, incluido ISIS, no solo con petróleo y venta de petróleo, sino también con armamento, y en este caso ha dicho que es un ataque contra los rusos de los terroristas. En este caso realmente ha dicho las palabras cuando se ha reunido con el rey Abdalá II de Jordania en el Mar Negro. Unas declaraciones realmente que van a provocar una escalada aún más importante en las relaciones muy sensibles ya de por sí entre Rusia y Turquía. El embajador turco en Estados Unidos ha dicho que Rusia debe tomar en serio las advertencias de Turquía cada vez que un avión ruso se acerca o cruza la frontera. Es clave e importante decir que Putin
ha dicho que el avión ruso no traspasó la frontera, sino que fue derribado por un misil turco a 1 kilómetro de la frontera, cosa que Turquía niega con rotundidad. Alejandra. De hecho, Turquía dice que le avisaron inclusive en 10 oportunidades a los pilotos que estaban sobrevolando su espacio aéreo, pero Putin entonces dice que no, que están a 1 kilómetro. Realmente muy tensas las relaciones entonces ahora. Bueno, si ya lo eran, ahora mucho más entre Turquía y Rusia. Sal, te comento y a todos nuestros televidentes también, así como José, que está en París, que ya está a punto de abrirse la puerta del avión presidencial del mandatario francés, François Hollande, quien está llegando el día de hoy a reunirse en Washington con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, un día donde, pues, además con este derribo del caza ruso por parte de Turquía, pues creo que va a tomar también no solamente la atención de estos dos países, sino va a centrar también. Ahí estamos viendo cómo está saliendo ya el presidente de Francia, François Hollande, está descendiendo en este momento las escaleras para entonces ya su llegada aquí a territorio estadounidense. Estamos viendo en la base de Maryland, donde está llegando el presidente François Hollande para posteriormente reunirse con Barack Obama. Se espera que en esta reunión puedan consolidarse estas relaciones y sobre todo la coalición internacional que quiere formar Hollande contra el Estado Islámico, contra ISIS, luego de los ataques perpetrados en París el pasado viernes 13 de noviembre. Y estamos viendo entonces François Hollande siendo recibido por la comitiva, en este caso del gobierno estadounidense, para luego entonces ir a esta reunión en donde se espera mucho. Y José, te pregunto también porque se busca formar esta coalición internacional, se habla que solamente con los bombardeos, por lo menos eso es lo que dicen la mayoría de los analistas, que solamente con los bombardeos aéreos, a pesar que han sido mucho mayor en las últimas semanas, sobre todo en los días después de los ataques en París, se necesita soldados, se necesitan botas en la tierra, como se dice en Estados Unidos, allí en el terreno. ¿Crees que puede ser una posibilidad esto? Bueno, María Alejandra, Sal, por ahora no creo que eso sea algo que esté sobre la mesa en esta reunión ahora de Obama con François Hollande. Lo que sí es que Hollande quiere que este frente común, que en el futuro puede tener distintas derivaciones, incluya especialmente a Rusia. O sea, se pueda llegar a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en la cual se adopten medidas militares unidas de la comunidad internacional para terminar con este Estado Islámico. Algo así puede tener distintas derivaciones, inclusive también terrestres, en lo que se refiere a la lucha contra ISIS, pero existe todavía un problema central, ya que es qué va a ocurrir con el presidente sirio Bashar el-Assad, ya que Estados Unidos, inclusive Francia hasta ahora, Gran Bretaña, Alemania, todos ellos dicen que no se puede permitir a alguien que ha masacrado, a alguien que ha gaseado, dicen, a su propio pueblo, que continúe con las riendas del poder. Pero lo que dice Rusia, también de su parte Irán, es que Bashar el-Assad tiene que seguir con las riendas del poder, al menos durante una época de transición. Entonces, este tema es el que impide que se pueda formar este frente unido. Entonces, lo que aparentemente dice ahora François Hollande es que el objetivo central, el objetivo prioritario es terminar con el Estado Islámico, que es una amenaza ahora para Occidente, y no se debe dejar que ese tema, las diferencias sobre el tema de Bashar el-Assad puedan impedir que se forme un frente que pasa a ser de emergencia ahora para luchar contra ISIS. Entonces, esto es algo que no se cree que Barack Obama esté dispuesto a ceder. Él sigue diciendo que algo así sería inaceptable, que Bashar el-Assad pueda formar parte de esa transición política que Occidente quiere se produzca en el interior de Siria. María Alejandra. De hecho, José, no se ha hablado mucho tampoco de esa transición que propuso Kerry justamente un día después de los ataques de París, en donde se hablaba inclusive de 18 meses para ir a elecciones en Siria. No se conoce mucha más información al respecto, pero lo cierto es que ahora
sabiendo que Rusia apoya el régimen de Bashar al-Assad, que Estados Unidos pues tiene sus grandes diferencias con Rusia y que aparentemente sí se estaba llegando a un acuerdo para luchar en contra de ISIS y de estos ataques terroristas que sabemos. Entonces tenemos el avión ruso que fue derribado entonces por ISIS, tenemos los ataques de París, las amenazas a distintos países y ciudades, en este caso de Estados Unidos, pero previo a estas relaciones, Izal, es terrible que entonces suceda en el marco de las relaciones internacionales y lo que se quiere buscar que Turquía entonces derribe este avión ruso, este avión caza ruso, que de paso también estamos a la espera de la confirmación qué pasó con los pilotos. ¿Qué puede significar esto, Sal, a nivel de las relaciones internacionales entre estos países y sobre todo de la coalición que se quiere formar internacionalmente para atacar y sobre todo eliminar y pelear contra ISIS? Pues realmente es verdad, efectivamente, antes de los atentados de París y Beirut y también contra el avión ruso, la coalición contra ISIS era prácticamente sobre el papel, no existía en el terreno, ya que, como perfectamente ha dicho José, había realmente diferencias entre, por un lado, Rusia, que apoyaba el régimen de Assad, y por otro, el presidente turco Erdogan, que está en contra de Assad. Es más, Erdogan y Turquía durante varios años han hecho la vista gorda en su frontera para poder permitir la entrada de rebeldes, de yihadistas contra el régimen de Assad. En estos momentos, este incidente, que es muy grave, con el avión ruso, no es el primero en el que hay un contencioso aéreo entre ambos ejércitos, pero sí que es el primero en el que se derriba un avión ruso. Y no es solo eso, sino que también puede afectar las relaciones ahora mismo entre Rusia y la OTAN, NATO. Porque realmente ahora mismo ISIS es el enemigo de todos, pero Assad no es enemigo de todos, Alejandra. Eso es lo que hay que ver entonces qué pasa, y sobre todo con esta reunión también entonces entre el presidente de Francia, François Hollande, y el mandatario estadounidense Barack Obama. Sale Mergui, muchísimas gracias por acompañarnos. José Levi también, Sale en Jerusalén y José en París. Gracias y que tengan buen día. Más adelante estaremos pendientes de la información que nos traigan en la programación de CNN en español. Buen día.